Muchas veces Dios también les está revelando ahí y pueden levantar su mano y decir, mi hermano Carrillo, yo veo esto y esto, ¿verdad? Eh, Vamos a pedirle a Dios que Robert se meta más, porque a Robert le gusta la palabra y él dice, pastor, yo miré esto también. Entonces ahorita vamos a leer para familiarizarnos, pero vamos a preguntarnos por qué, después de que nos habló de las ofrendas y sus leyes, y nos habló del sacerdocio y sus leyes, porque ahora nos va a hablar de la dieta. Ahora nos va a hablar de dieta porque dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubía y el murciélago, todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto. Algunos de nosotros ni comemos insectos, pero se pueden comer. Alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el árgol o argol según su especie y el agave según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, lo tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón.
Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre lo que cayere parte del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, esa abominación no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Ya no hay 48. Ese es el último. Yo quería 48. Padre, te damos gracias porque hemos leído 47 versículos de Levítico 11, capítulo que nos enseña a discernir qué clase de animales se pueden comer y qué clase de animales no se pueden comer. Ayúdanos para entender qué es lo que nos quieres decir a través de esos pasajes, porque estamos seguros que tú tienes un mensaje para nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento. Nos ponemos en tus manos y por favor ilumínanos y danos la revelación que está ahí en esos pasajes para que podamos aprender y podamos experimentar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si fuéramos judíos, tenemos prohibido todo eso. Amén. Si fuéramos judíos. Ahora, nosotros no tenemos que complicar la palabra del Señor, porque si nosotros la interpretamos mal, vamos a enseñar mal. Entonces nosotros tenemos que ver qué dice el Nuevo Testamento. Quiero que por favor pongan mucha atención, porque los adventistas no son judíos y ellos literalmente agarran estos pasajes, literalmente. O sea que ellos
no comen puerco, no comen chicharroncitos de esos sabrosos con tortilla y limón. Fíjense pues, porque uno, hermano amado, Dios dio permiso de comer toda clase de animales. Es Dios el que nos da la dieta, pero prohibió algunos animales. Pero vayamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos a Colosenses capítulo 2 y versículo 17. Les aconsejo, nosotros tenemos que agarrar la palabra de Dios. No se compliquen la vida. Cuando a ustedes alguien les quiere hablar de todas estas cosas del Antiguo Testamento, miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 16, 2:15 en adelante. No, 2:16, está bien. Miren lo que dice para nosotros los cristianos. Por favor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Nadie. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sabat, días de reposo. Fíjese, usted agarre esa palabra. Esa palabra es para usted. Esa palabra es para mí. Nadie os juzgue. Todo, vamos al 17. Todo lo cual que es. ¿Qué es, hermanos? De lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Ok, entonces, oigan bien pues, porque no somos judíos. Quizás somos judíos espirituales. Entonces nosotros tenemos que entender la lección, porque sí tenemos que entender lo que quiere decir para nosotros. Levítico 11. Tenemos que entender, porque el capítulo no está de más. El capítulo sirve para entender cosas que nos conciernen a nosotros también, pero son sombras. ¿Qué son? Perdonen que insista pues, porque a mí me gusta ubicar a los hermanos. Yo le digo, hermano, no te compliques la vida, porque si no, no vas a entender. Y ese es el problema de los cristianos que están mezclados en sus enseñanzas. Mezclan el Antiguo Testamento con el Nuevo, y eso no funciona. Los testamentos trabajan separados, de la misma manera que la línea del tren va paralela la una de la otra, pero nunca se juntan. Pareciera que se juntan allá a lo lejos, ¿sí o no? Viéndolos así en perspectiva, pareciera que allá se juntaron. Vaya allá y va a ver que no están juntos. Ok, entonces, para Dios, comer no es la gran cosa, ¿ok? Oigan bien lo que estoy diciendo. Para Dios, nuestra comida física no es la gran cosa. Nosotros, si nos cuidamos y aprendemos a comer, esa es otra cosa, porque nosotros tenemos que aprender a comer, porque podemos comer de todo, porque lo que no se puede comer es sombra. Es sombra. Ahora, si nosotros comemos balanceado, no nos enfermamos nunca. Si usted sabe comer, el problema es que usted no sabe comer, yo no sé comer. Ese es el problema. Pero todo balanceado, la cantidad de grasa, la cantidad de carne y la cantidad de carbohidratos correcta, usted nunca se enferma. Nunca, nunca, nunca. Si usted se enferma es porque usted come desbalanceadamente. A veces los hermanos nos comemos 3 virotes y no comimos ¿cómo se llama la carne? Proteína. Un hermano que no come proteína, él no tiene un desarrollo correcto de su cuerpo. Yo se los he dicho a los hermanos. Me recuerdo allá, le decía a un hermano, cómase su pedacito de carne, porque cuando necesite defensas no tiene.
El cuerpo trabaja bien balanceado. ¿Usted cree que Dios está loco? ¿Usted cree que Dios le va a decir que puede comer carne y lo está engañando? Hay carnes que usted puede comer. Es cierto que hay prohibidas, pero le estoy hablando como judío pues ahorita. Pero le quiero hablar como cristiano, porque la verdadera lección para nosotros es como cristiano, sombras. Entonces comer no es la gran cosa. No está Dios tan interesado en lo que comes. No está interesado en eso, sino si entiendes lo que eso significa. Por eso cuando tú oras, cuando vas a comer, como vas a santificar tus alimentos, le vas a decir: Señor, estos alimentos solo son sombra de la realidad. El verdadero alimento eres tú, porque Él lo dice en su palabra. Amén. Entonces no se vayan a enojar conmigo, pues, porque algunos ya están serios solo porque les estoy diciendo la verdad. No es, y vean bien, Levítico es un libro de tipos, es un libro de sombras, de fotos. Entonces lo más importante para nosotros es entender lo que significa la foto. Amén. ¿Se dan cuenta por qué le podemos decir a un adventista: disculpe, pero yo no estoy llamado para ser adventista, yo soy llamado para ser cristiano? Pero ellos no entienden esto que estamos hablando y son disque cristianos. Pero no, si se da cuenta usted cómo uno puede ser bendecido con la palabra y otras personas no entenderlo, porque ellos están empeñados en no comer puerquito. Y yo en la mañana me gusta un pedacito de tocino y lo pido crunchy. Amén. Lo pido crunchy, que esté sabrosito. Pídanlo crunchy y van a ver qué rico es el bacon. Pero si fueran adventistas no pueden comer de eso. Por eso, gracias a Dios que no somos religiosos, somos libres. Ahora, noten ustedes que para entender nosotros el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que entender el Nuevo. Y para entender el Nuevo, tenemos que entender el Antiguo. Ustedes van a conocer el Antiguo. Muy bien, Dani. Eso está bueno, hay que conocerlo. Vamos a irnos a un pasaje que nos ayude para comprender y podamos aplicar la lección a nuestra vida. Vamos a ir a Hechos 10. Hechos capítulo 10, y van a ver ustedes como que ese fuera Levítico 11 del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 34 en adelante. O no, el 10, vamos a ver. El 10, desde el 1. Hoy es noche de leer. ¿Verdad que es bueno leer? Porque hoy hasta hay animales que nosotros ni sabemos cuáles son. ¿Verdad que leímos ahí animales, o será que todos sabemos? Robert, ¿encontraste algún animal que ni lo conoces? El quebrantahuesos, el quebrantahuesos. Ese se parece al gavilán, ¿verdad? Ok, miren pues, ustedes se van a dar cuenta que Hechos 10 como que fuera Levítico 11 en el Nuevo Testamento. Miren pues, había en Cesarea, no en Cesarea, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. O sea que ya saben que cuando hablan de limosnas es para ayudar a los pobres, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión
como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, porque era judío: Señor, no, porque ninguna cosa incomún o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, fíjense pues, Pedro no solo era judío, era cristiano, y él sabía que las visiones significaban algo, pero él estaba perplejo y él dijo: ¿qué significa esto? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, lo tenía cautivado la visión. Él como que le hablaban y estaba pensando en la visión. Le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos. Le estaba hablando el Espíritu Santo, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó y le dijo: levántate, yo mismo soy hombre igual que tú. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Fíjense pues, halló a muchos que se habían reunido.
y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse con ustedes. Fíjese cómo llegó. Y les dijo: ustedes saben cuán abominable. Yo estoy viniendo aquí por una razón, porque Dios me dijo que viniera, porque ustedes saben que esto que estoy haciendo para mí es abominable. Yo no me junto con los perrillos, porque yo no me junto con los perrillos ni con los cerdos, porque los judíos creen que nosotros los gentiles somos perrillos y cerdos. Ok, él está en la casa de un perrillo. ¿Se acuerdan que la mujer sirofenicia, cuando Cristo andaba ahí, le dijo que no estaba dado dar el pan de los hijos a los perrillos? Ok, entonces noten pues, le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ninguno de ustedes animales, ¿sí? Perdonen que lo voy a parafrasear, porque tenemos que entender lo que Dios nos quiere enseñar. Que a ninguno de ustedes animales, porque Dios me los mostró a ustedes como animales. ¿Sí o no? Porque cuando Él entró no encontró reptiles y cuadrúpedos, pero sin embargo Dios le dijo que eso eran, pero que Él ya lo sabía. Así que somos perritos bañados y cochitos o cerditos bañados. ¿Ok? A ningún hombre, fíjese. O sea que usted tiene que saber que Dios a los animales en el Antiguo Testamento los usa para enseñarnos que son diferente clase de hombres. Es importante entender eso, porque la lección para nosotros es que hay hombres que sí nos podemos y hay hombres que no. Ok, entonces captemos pues, porque Dios nos quiere bendecir con su palabra. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Esta es la manera de entender correctamente la Biblia, que todo ello es sombra. Las comidas son sombra, los días son sombra, los reposos son sombra para nosotros. No es literal para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes saben cuán abominable, verso 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, o sea que no discutí. Así que pregunto, él pregunta: ¿para qué me has hecho venir? No, si el hombre era bien centrado, era bravo, pero era bien centrado. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Sigamos. Entonces Cornelio le dice: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Es todo, ¿ah? Gloria a Dios. Ahí sí hay 48. Qué casualidad que casi tienen los mismos versículos, 47, 48. Muy bien, entonces ahora nosotros tenemos que pensar qué es lo que tenemos que saber de ese pasaje. Tenemos que entender qué significa mata y come. Mata y come. A mí me llama mucho la atención la palabra de Dios, porque Jesús en el capítulo 6 de Juan dice: la carne para nada aprovecha. Empieza diciendo, leemos 6:63, Juan 6:63. Si queremos entender bien la Biblia, nosotros tenemos que meternos en ella. Juan 6:63. Miren cómo dice pues, Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sigamos. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Paremos un ratito. En este contexto, ¿cuál es el versículo que dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida? Vamos a ver. ¿Cuál es? Ahí mismo está en ese contexto. 54. Muchas gracias, my friend. 54. Leamos el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Fíjese.
Pedro mata y come. Dijo Jesús: mi carne para nada aprovecha. Si ustedes no me matan, no me pueden comer. Pedro mata y come. Si ustedes no me matan, ustedes no pueden comer. Entonces, así como entendimos que todas las ofrendas son Cristo, amén. El sacerdote, el sumo sacerdote es Cristo. Entonces Dios nos quiere mostrar que en ese lienzo había cordero. ¿Sí o no? Toda clase de animales. O sea que en ese lienzo que bajó, ahí también viene Cristo. Por eso le dicen a Pedro: Pedro, mata y come. Entonces nosotros tenemos que entender lo que significa matar y comer. ¿Qué te parece que yo te tengo que matar para poderte comer? Ahora, si no sabemos lo que significa eso con nuestros hermanos, entonces ¿cómo vamos a entender la palabra de Dios? A veces les he dicho yo a ustedes, hermanos, no se coman de mí, ni las plumas, ni los huesos. Cómanse de mí lo que los bendice. Ahora, usen su pensamiento, pues, porque yo los tengo trabajando ahorita ustedes en su mente. ¿Verdad que los tengo trabajando? I have you working in your mind. Because if I want to eat you, oh, it tastes good, my friend. If I want to eat you, I had to kill you. If you are animal inmundo, uncleanness, está prohibido que te mate. Oigan, nosotros no podemos matar a ningún mundano. Nosotros no nos podemos comer a ningún mundano. Por eso tengan cuidado, porque aquí está hablando de inmundicia y de contaminación, clarísimo. Es más, aún de muerte, de muerte. Ahorita solo vamos a empezar a hablar de inmundicia, porque muchos hermanos están contaminados, porque se juntan con personas que no son cristianas y se las comen, se hacen uno con ellos. Si aún nosotros, siendo cristianos y tenemos costumbres de mundanos, tenga cuidado con quién se junta, hermano. Tengan cuidado con quién se juntan, porque ustedes sin darse cuenta andan contaminados. Sí. Entonces, veamos bien clarito pues lo que Dios nos quiere enseñar. Animales inmundos tenemos prohibido matarlos y comerlos. Así que si usted tiene amigos del mundo, empiécese ya hermano, ni siquiera la familia que no es cristiana, usted tiene que estar con ellos demasiado tiempo. ¿Por qué cree usted que hay grupos que son todavía más duros que nosotros? Usted va a encontrar grupos que no los dejan que se junten con su familia que no es cristiana. ¿Verdad que guau, ¿eh? Pero es que eso viene del corazón de Dios, hermano. Yo por eso les digo, no sean familia idólatras. Ahora, si sus familiares son cristianos, oh, con esos, hermano, con esos júntese, con esos, hermano, invítelos a comer, haga fiesta con ellos, porque son sus hermanos en Cristo. Pero usted tiene prohibido matar y comer a los que no son cristianos. Nuestra dieta es seria, hermano, hay que tener discernimiento,
porque algunos de ellos parecen, pero no, porque algunos, fíjese que que rumian, pero no tienen pezuña hendida, y tenemos que entender todas esas cosas. Otros de ellos tienen pezuña hendida, pero no rumian. Se dan cuenta que en el Nuevo Testamento nos dicen sed santos, porque el propósito de todo esto que estoy hablando ahorita es que ser santos. El propósito, el contexto de los animales inmundos y de los animales limpios es ser santos porque yo soy santo. Sean apartados, dice. Pero yo he visto hermanos que hasta dejan los servicios por irse con su familia que no es cristiana. ¿Y qué les van a transmitir? De acuerdo al contexto de Levítico 11, pura muerte. Y lo más tremendo es que muchos de ellos están tan llenos de muerte que ustedes son inmundos hasta la noche. Y que vamos a desmenuzar todos los versículos y vamos a irnos metiendo. Pero ahora usted sabe que como cristiano no es que el hermano Carrillo, oiga, le prohíba, allá usted. Hermano, si usted se siente bien con su familia que no es cristiana y hasta participa con ellos de las vulgaridades y de todas las cosas, hermano, esa es cosa suya. Pero usted tiene que saber la verdad. Cada vez que usted se junta con su familia que no es cristiana, usted se contamina. Si usted entiende eso, usted tiene precaución. Está bien, ama a su familia, salúdelos, no pelee con nadie, pero no está de acuerdo a la palabra de Dios, no está correcto que usted permanezca con ellos. Usted permanezca con su familia cristiana. Jóvenes, solo imagínense lo que está diciendo la palabra, porque muchos de ustedes se hacen novios de mujeres que no son cristianas. Ustedes cuando se hacen novios de una mujer que no es cristiana, ustedes se vuelven inmundos, ustedes están contaminados. ¿Aló? No, si muchos jóvenes ni siquiera saben la seriedad que hay de ser cristianos. Entre nosotros, hermanos, nos podemos juntar y entre nosotros mismos tenemos que ayudarnos, porque muchos de nosotros a veces el mundo tiene bastante influencia en nosotros. Entonces por eso todos nosotros debemos cuidarnos los unos a los otros, cuidarnos. Pero usted puede enfiestarse con un hermano. No hay gente tan legalista como los testigos de Jehová. Ellos ni siquiera la sangre de otros se ponen porque dice, me libre Dios tener la sangre de un impío. Fíjese, por eso, entiéndanlos pues, ellos le dan seriedad a muchas cosas. Por ejemplo, ellos nos ganan trabajando porque ellos saben que ningún hermano que no trabaja en la iglesia va a poder reinar con Cristo. Ellos lo saben. Aunque lo tienen a la manera natural, ellos saben que ningún hermano que no trabaje, y para nosotros es lo mismo. Mateo 25 dice que al que le dieron un talento, al que le dieron 2 talentos y al que le dieron 5 talentos, por haberlos multiplicado, el de 2 y de 5, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El que no lo multiplicó, al lloro y al crujir. Dice, siervo inútil, al lloro y al crujir de dientes. Entonces, hermano, yo creo que nosotros tenemos que ser personas que trabajamos siempre en la obra. Usted métase, usted siempre pregunte, hermano, ¿qué puedo hacer yo? Pónganme a hacer algo. Yo no sé cómo muchos pueden estar de oquis. Yo no sé cómo muchos hermanos pueden estar de oquis, hermano, sin hacer nada. Es más, yo los miro que pasan encima de los papeles ni los recogen. Yo no sé cómo pueden haber hermanos que no hacen nada en la obra, hermano. Si se les predica y se les dice que hay lloro y crujir de dientes por no trabajar, y ahí están siempre, hermano. Hermano, ¿cuándo vas a agarrar la onda?
Después no te vayas a lamentar porque se llama lloro y crujir de dientes, porque vas a decir, lo pude haber hecho. ¿Y por qué no lo hice? Haz algo, haz en la obra algo. Pero volvamos a nuestra lección. ¿Cuáles son los animales que rumian? ¿Qué es rumiar? ¿Qué es rumiar? El hermano Montalvo sí sabe lo que es rumiar, dice. Es que mire, por ejemplo, muchos les han enseñado que la vaca tiene 3 estómagos. No es que tenga 3 estómagos, tiene 3 secciones en su estómago. Y de un estómago o de una sección pasa el alimento a la otra y luego a la otra, porque Dios naturalmente los hizo así por una razón. Le sacan todo el alimento a lo que comen. O sea que hasta que ya no tiene nada de alimento ese bagazo, lo desechan. Pero ellos les regresa a la boca, y por eso usted va al potrero en la noche y la vaca está. Pero ¿qué significa rumiar entonces? Rumiar significa estar alimentándose y sacándole el jugo al alimento. Usted no se puede comer a un hermano que no rumia, un hermano que no come palabra, alguien que no le saca el jugo a la palabra, que no medita, que no estudia. Hermano, si nosotros nos asociamos con esos hermanos, ¿qué va a pasar? Al rato somos igual con ellos. Dice Proverbios, ¿cómo, hermana Carrillo? Dime con... ¿Cómo dijo? Dime con quién andas y te diré quién eres. Hermano, yo me asusto de hermanos en el Facebook, de que unos a otros se mandan cosas de puros impíos, especialmente esos hermanos que les gusta el fútbol. Cómo se mandan diciendo cosas ahí, hermano, que yo digo, wow, me asusto. Señoritas de México que son cristianas, y me asusto con sus comentarios. Me asusto. Me asusto, hermano. Me asusto cuando el hijo de un hermano que wow, que yo lo tengo que lo tengo por una persona que es un siervo de Dios, y sus hijos, hermano, mandando unas cosas en el Facebook que da vergüenza, hermano. Jóvenes, aprendan, sed santos porque yo soy santo. Sus amistades, cuando sus papás les dicen a ustedes, ese amigo no te conviene, no te conviene, hagan caso. Nuestros hijos, si no nos hacen caso a nosotros, ellos se contaminan, están inmundos. Pero mata y come, mata y come. Comer es meter a nuestro cuerpo algo que no pertenece a nosotros. Es comer en la Biblia, es constituirnos. O sea que lo que nosotros ingerimos causa cosas internamente en nosotros. Eso, entonces tenemos que entender el comer. Y la Biblia, el concepto de comer, lo tiene desde Génesis. Tenemos prohibido, así como tenemos prohibido comer animales inmundos, tenemos prohibido comer conocimiento. O sea que Dios no quiere que la Biblia se vuelva conocimiento para ti. La Biblia tiene que ser para ti experiencia. O sea que you eat and you are what you eat. If you eat Bible, if you eat spiritual things, you become a spiritual man. Comer. We have to eat and we have to kill. Ahora, ¿cómo aplico yo el matar? ¿Por qué mataron a Abel? ¿Por qué? Porque sus obras eran buenas.
¿Por qué mataron a Jesús? Entonces, matarte a ti es aceptar que tú vives para Dios y te puedo comer. Yo puedo, todo lo que tú me das lo puedo disfrutar porque tú vives una vida agradable a Dios. Eso es matar. De hecho, la Biblia lo respalda. Dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, muérete. Haced pues morir. Entonces sí entendemos el concepto de matar. Pedro mata y come. Y Jesús les dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Dicho en otras palabras, él dice, a mí cómanme porque yo soy el pan vivo, el pan que vino del cielo. Ok, entonces, hablando en el lenguaje de Dios, matar para comer es entender que aquella persona vive para Dios. Yo no tengo ni un problema de juntarme con ella. Ella vive para Dios, ella me puede ministrar a mí, yo le puedo ministrar a ella y contentos. Pero tenemos prohibido matar animales inmundos. Entonces, usted entiende, por el lenguaje que usa Dios, usted entiende que matar a un impío es preparar comida que no te conviene. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Fíjese los secretos que están en Levítico, hermano. Qué revelación la que hay ahí. Y pezuña hendida, cortada. Gente que tiene testimonio en su caminar. Entonces, un hermano que rumia y que tiene pezuña hendida es un hermano que come palabra de Dios y que sabe discernir su caminar. Mátalo y cómetelo. No te lo puedes comer vivo. Solo en México es que se comen los alacranes vivitos. Pero yo espero que Dios nos ayude a entender lo que es mata y come. Dios nos habla para que nosotros vivamos apercibidos. Dios nos habla. Por muy carnal que sea tu hermano, está lavado con la sangre del Cordero y tú puedes matarlo y comerlo. De lo que está en el mar ¿qué es? El mundo. Los hermanos que tienen escamas y aletas, te los puedes comer. ¿Quiénes son? ¿Para qué les sirven las escamas a los pescados? A los peces. Es la cobertura para que la sal no se los vaya a comer. Son hermanos que viven en este mundo, pero no están contaminados del mundo. Y sus aletitas, ¿eh? Entonces, Ricardo, ¿estás entendiendo? En el mar y en el río. Los hermanos que están en el mar son todos los que estamos en el mundo. Ahora en el río. En la Biblia, ¿qué representa un río? Sí, se puede aplicar, pero en este caso tiene que ser algo que es negativo y que, como tienen aletas y tienen escamas, los protege. O sea que el cristiano que lo protege, porque acuérdense que en la Biblia hay un pasaje que dice que el enemigo tiró un río para querer ahogar a la mujer, pero la tierra se tragó el río.
Entonces, en el caso de los peces con alas, con aletas y escamas en el río, son, eh, se puede aplicar a lo que el diablo tira para destruir a la mujer, a la iglesia. Está bajo el contexto de doctrinas equivocadas. Sí, librarse de... Gracias a Dios. Yo ya terminé lo que tenía que darles hoy, pero vamos a seguir otro poquito porque esta parte de Levítico 11 le vamos a titular Discerniendo nuestra dieta, pero ya saben que para nosotros es espiritual. Hay que discernir la dieta espiritual. Para Dios no es gran cosa el comer físico. Forget it. Eso solo dice que es sombra. Y si usted lo entiende, ahora puede ver la realidad. Ahora usted puede ver que lo más importante para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, los gentiles, no somos judíos, para nosotros significa cosas espirituales. Amén. ¿Alguien quiere aportar algo? Robert, tú querías aportar algo. Dele, espérame, te voy a dar el micrófono porque siempre me reclaman, hermano, porque pone a hablar a los hermanos y nunca sabemos lo que dicen. No, lo que sí entendí ahí en Hechos, cuando Pedro tiene la visión, entendí que los animales que venían en el manto son los animales del Levítico y son personas, ¿verdad? Son personas, pero también estaba pensando de que cuando alguien es inmundo y dice la palabra que es inmundo hasta la noche, esa persona está en tinieblas, ¿verdad? ¿O no? También le quería preguntar cuál es la diferencia entre las palabras que dice abominable e inmundo. Porque en ese capítulo me di cuenta que nomás como 2 o 3 veces dice la palabra abominable y las demás son inmundas. Sí. Detestable, peor. Sí, yo creo que debemos de aprenderme. Pero estaba leyendo también, como leí ahora como 3 veces ese capítulo, también habla de la semilla, ¿verdad? ¿Verdad? No es limpia, pero muchas veces nos ha predicado de que la semilla es Cristo cuando se deposita dentro de nosotros, ¿verdad? Amén. Es todo.
aunque, perdona, aunque parece muy simple, ¿verdad? Porque si se pone uno a analizar las aves que se pueden comer y las que no se pueden comer, le digo a Ángela, nos podemos comer todas las aves que comen semilla, grano, ¿verdad? Y las otras no, lo que es el cuervo, el águila, el quebrantahuesos, esos comen carroña, ¿verdad? En cambio las aves que comen grano, porque comen grano de vida. Amén. Es todo. Todo lo que es del Antiguo Testamento es sombra, especialmente nuestra dieta no depende del Antiguo Testamento. Así que ustedes pueden comer. En el Nuevo Testamento, Pablo dice, solo oren por lo que se come, santifíquenlo, santifíquenlo, ¿sí? No, de verdad créame, sinceramente, si usted aprende a comer balanceado, usted no tiene ni un problema en su salud. La diabetes viene porque nosotros comemos desbalanceados. Sí, por ejemplo, o sea, la comida, por eso es que el Surgeon General de los Estados Unidos, aún McDonald's, que es chatarra, pero si ustedes van, aún la chatarra la tratan de poner balanceada. Por ejemplo, usted va, mire cómo es el desayuno. Le dan un biscuit chiquito con un huevito y un pedacito de carne. Ahí tiene las tres cosas que usted necesita: el pan, el huevito, está duplicado ahí la proteína, ¿verdad? Pero, y luego un juguito. O sea, si come poquito, eso no lo va a enfermar. El problema es cuando nosotros agarramos cosas cargadas de azúcar. ¿Sí? Y aquí, aunque yo no soy como el hermano que ya sabe muchas propiedades del cuerpo, pero sí he aprendido. Yo, digamos, la diabetes número 1, el 5% de la gente lo tiene, pero la diabetes número 2. La diabetes número 1 es cuando el páncreas deja de producir insulina. Ese es el número 1. El número 2 es cuando produce mucha insulina. Entonces el problema es de que los hermanos, al producir mucha insulina, porque todo está en el páncreas, entonces llenan el hígado de o sea que en el hígado se hace el dompe, ahí dompean todo y entonces empiezan a desbalancear. Pero nosotros trabajamos por numeritos, 100 de tanto, 100 de tanto y 100 de tanto, correcto, pero a veces nosotros 500. Por ejemplo, hace un cafecito, si no le echa azúcar, mejor, no tiene problema, pero si ya le echo 3 cucharaditas de azúcar, ay Señor Jesús. O sea, acuérdense siempre, en el Nuevo Testamento no es gran cosa la comida, es solo balanceada para que uno no se enferme, balanceada. Pero en el Antiguo Testamento los judíos estrictamente, por eso ellos se distinguían como un pueblo diferente a los demás. Ellos habían por lo menos 3 cosas que los hacían diferentes: guardaban el sábado, tenían una dieta especial y se circuncidaban los varones. Esas 3 cosas eran para ellos, los hacía diferente a todos los pueblos que estaban alrededor, porque ellos, a pesar de que Pablo mismo dijo que no lo pudieron cumplir, siempre de vez en cuando un chicharrón. Sí, ellos mismos de vez en cuando, no es que criaban muchos cerdos. Entonces ellos no pudieron, dice, hay cargas que ni nuestros padres pudieron llevar. ¿Alguna pregunta? Gerardo. Sí. Sí. Ya sabes que el número 4 está indicando los 4 puntos cardinales. O sea que
Exacto, o sea que todos los hombres de la tierra están representados ahí, todos. Por eso el contexto dice que Dios se agrada de que no hace acepción de personas y que se agrada de los que le temen y hacen justicia. Pero el 4 en la Biblia ya sabes que es la criatura y los 4 puntos cardinales, que significa que Dios está hablando de la totalidad de la tierra. Sí, por eso está, esa visión muestra a todos los hombres de la tierra, sean inmundos o sean limpios, mundanos y cristianos están ahí. Y tenemos autorización de matar y comer lo limpio. O sea, por eso les dije, si entendemos lo que es mata y come, nosotros vamos a entender las palabras de Cristo: el que me come y me bebe tiene vida eterna. Pero Cristo mismo dijo, la carne para nada aprovecha, significa que si Él se quedaba vivo, no le servía a ninguno. Nosotros vivos no le servimos a ninguno, pero muertos, crucificados, somos de bendición para todos. Imagínate, lo reprendió porque estaba impidiendo que él fuera comida. La cruz nos hace comida, la cruz nos hace buen alimento. Si nosotros abrazamos la cruz, estamos muertos. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces somos comestibles, cualquiera nos puede comer y le vamos a aprovechar. Pero si nos quieren comer vivos, olvídese, no somos muy de alimento. Amén. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Sí? Exacto. Sí, porque ese está vivo. Pero si él deja de ser borracho, te haces uno con él. Sí, o sea, mira, el asunto es de que como él era judío, entonces él aplicó lo que él como judío entendía, porque hasta que Pablo vino, es más, Dios así lo puso. Hay cosas que Pedro decía que Pablo le decía, hey, no estás, o sea que, exacto, o sea que el que arregla todo es Pablo. Pablo le dice, ¿por qué tú haces esto y esto y esto? ¿Verdad? Por eso lo regañó, porque él era judaizante. Entonces él le quiso aplicar a los gentiles, porque si te das cuenta, después de Hechos está Romanos, y después de Romanos está Corintios. Qué revelación, ¿verdad? Exacto. Entonces solo date cuenta cómo la revelación es progresiva, porque llegó un momento que Pedro dijo, me quito el sombrero con Pablo, dijo así. Le dijo un día, Pablo le dijo, ¿por qué tú quieres judaizar a la gente? O sea que lo que hacía, dice, y yo ya te controlé, dice, porque entras con los gentiles y comes jamón y sales limpiándote la boca y después diciendo que eres judío. ¿Qué pasó? Le dice, eso es hipocresía. Entonces, lo que tenemos que entender es que nuestra máxima autoridad de interpretación es el apóstol Pablo. Pero algunas cosas que Pedro hizo al principio, las van corrigiendo. Hechos 15, por ejemplo, Hechos 15. Ahí en Hechos 15 salió a luz el problema de que los hermanos que eran cristianos judíos todavía no estaban muy claros. Entonces resaltó el asunto de que hay que hacer un concilio para hablar cómo vamos a tratar a los gentiles. Y llegaron a un acuerdo y dijeron, a los gentiles solo les vamos a pedir 4 cosas, ¿verdad? No comer sangre, no sangre de ahogado, no cosas sacrificadas a los ídolos
y guardarse de la fornicación. Y dijo, esas 4 cosas nada más pídanle a los gentiles. Ahora, si ustedes como judíos quieren seguir haciendo eso, pero no es para los gentiles. Entonces, por eso es de que muchos cristianos no le atinan, porque era bien difícil. Era difícil, el inicio fue difícil, y por eso tenemos que estudiar bien la Biblia para sacar una buena enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué al principio ellos, que eran cristianos judío-cristianos, eran nobles? Porque ellos aceptaron que los gentiles no se les impusiera cosas, pero cuando la iglesia creció en el lado de los gentiles no eran iguales a los judíos. Los gentiles dijeron, no, si ellos no son igual que nosotros, mátenlos. Fíjense, por ejemplo, los judíos nos dijeron, si los gentiles no son igual que nosotros, mátenlos. Pero los gentiles, cuando ya tomaron el mando de la iglesia, que es la iglesia católica, ahí nació la iglesia católica. Entonces la iglesia católica dijo, si ellos no nos aceptan como nosotros los gentiles queremos, mátenlos. Y entonces ahí es donde ya se da cuenta uno que la dirección que tomó la iglesia como gentil fue una dirección carnal, ya no fue hagamos un concilio. O sea que los judíos dijeron el Espíritu Santo, y a nosotros nos ha parecido bien, se hicieron uno con el Espíritu. Los gentiles tenían que hacer lo mismo. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu que aceptemos a los judíos de la manera que son, ¿verdad? Entonces, pero los judíos no fueron aceptados en la manera que son, sin embargo ellos sí aceptaron a los gentiles en la manera que eran. Amén. Lo dejamos ahí pues, porque ya son las 9:25 y es viernes, y es que el hermano pastor no tiene que predicar muy largo hoy, pero ya prediqué largo hoy. Vamos a ponernos de pie para despedirnos. Hermano, tú traes un anuncio. Hermanos, una hermanita perdió una cadena y dice que si alguien se la encontró, que si por favor se la regresa. Que Dios les bendiga. Una cadenita, no cadena. Una hermana perdió una cadenita. ¿A qué hora va a venir? A las 8. El domingo el hermano Montalvo va a traer manzanas. Por favor traigan bolsitas, dice, porque no hay bolsas para llevarlas. Traiga su bolsita el domingo, porque el hermano va a traer bastantes manzanas para que usted lleve. Vamos a despedirnos. Robert, ven aquí y nos despides, por favor. Dani, pusiste atención, porque a mí también me llamó la atención lo mismo que a ti. Hermanos, inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios en esta noche. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, porque, Señor, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Y la predicación de esta noche, Señor, demanda de nosotros que estudiemos más de tu palabra, Señor. Es necesario, Señor, que aprendamos a discernir las sombras del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos ejercitar nuestros sentidos, Señor, para discernir lo bueno y lo malo, lo que podamos comer y lo que no podamos comer, Señor. Gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, en quien tú tienes complacencia, Señor, que nos lleve con bien, Señor. Nos guarde en el camino, Señor, y que estemos en comunión continua contigo, Señor. Que no sea de hoy en la noche y mañana no, sino que sea 24/7.